Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y es lunes 11 de diciembre. Estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el brillantísimo consultor político venezolano, experto en marketing político. Vuelve al programa Aquiles Esté. Una mente brillante, admirable, siempre es un deleite conversar con Aquiles Esté. Acaba de estar en Venezuela, su testimonio seguramente será muy valioso. Vamos a repasar juntos la actualidad. Esta mañana, muy tempranito, un terrorista proveniente de Bangladesh, desadaptado, por supuesto, estos muchachos que vienen de países remotos y que repudian las libertades de este gran país, hizo activar una bomba en el metro de la ciudad de Nueva York a la altura de Times Square. Por fortuna, el principal damnificado fue él mismo. 4 personas resultaron heridas el lunes por la explosión de una bomba artesanal en el metro de Nueva York. Según las autoridades, se trató de un intento de ataque terrorista. Seamos claros, como neoyorquinos, nuestras vidas se desarrollan en torno a los metros. Cuando escuchamos sobre un ataque en el metro es muy perturbador. Y seamos también claros, este fue un intento de ataque terrorista. El artefacto explotó poco antes de las 7:30 de la mañana en un túnel del metro cerca de Times Square, uno de los mayores centros neurálgicos del transporte de la ciudad. Los valientes, yo los admiro, dicen: yo no voy a permitir que los terroristas cambien mis hábitos. Yo voy a seguir haciendo las mismas cosas. Yo no me cuento entre ellos. Ya ir a Nueva York me da miedo. Bajar al metro, imposible. Imposible, no lo hago, me muero de miedo. O sea, yo sí he cambiado mis hábitos. Porque tengo pánico. Cualquier lugar donde se agolpa la gente, donde hay una masiva concentración humana, me da pavor. Una señora narra lo ocurrido. El alcalde Bill de Blasio, que no es hijo del pianista Raúl de Blasio, porque la gente me dice, pero es un hijo no reconocido de Blasio. No, no hay un parentesco. Y el gobernador Cuomo, que sí es hijo del legendario Cuomo, que ya falleció, que fue también gobernador de Nueva York, comentan lo ocurrido. Poco aprecio por la vida tienen estos muchachos, ¿no? Tienen la enorme fortuna de haber sido acogidos por este país. Son libres, podrían ser felices. Eligen el camino de la desdicha, de la autodestrucción. Se deploran a sí mismos. Es terrible. Era, por suerte, un terrorista torpe, ¿no? Chapucero. Menos mal, ¿no? Menos mal. Menos mal que no era profesional. Esto fue lo que dijo el jefe de la policía. La policía encontró a un hombre de 27 años herido. Lo identificamos como Akayed Ullah. Tenía quemaduras y heridas en el cuerpo. La investigación preliminar indica que tenía un artefacto explosivo artesanal atado al cuerpo y detonó intencionalmente el artefacto. Esta es la imagen del sospechoso, es decir, el terrorista proveniente de Bangladesh, 27 años, ha sobrevivido, no tiene heridas que comprometan gravemente su vida. El hombre fue detenido y enviado al hospital. Según medios locales, habría emigrado desde Bangladesh hace 7 años. Ninguno de los transeúntes heridos corre riesgo de vida, informaron los bomberos. Han pasado 2 semanas desde que celebraron las elecciones en Honduras. La oposición grita fraude. Hay bastantes indicios que suponen que en efecto han hecho trampa los señores del gobierno. Como era previsible, el presidente del Tribunal Electoral, señor David Matamoros, muy amigote del presidente de turno que fue a la reelección, Juan Orlando Hernández, ha recontado los votos y ha confirmado la victoria sospechosa de Hernández y dice: pero claro, si él ha hecho el fraude, él no se va a inculpar a sí mismo. Entonces dice que está todo bien, que está todo limpio, que no hay por qué alarmarse. Mire, el Tribunal Supremo Electoral va a actuar en estricto apego a la ley. Vamos a resolver todas las impugnaciones previo a dar la declaratoria. En medio de las impugnaciones, el presidente del Partido Nacional defendió la victoria del oficialista. Hay algo que no vamos a ceder y que estamos dispuestos también a defender, que es la voluntad de Dios en primer lugar y la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas, que también se ha contado esa gran cantidad de votos, voto por voto, en cada una de estas urnas.
Bueno, con todo respeto a las convicciones religiosas del amigo Reinaldo Sánchez, del Partido Nacional, del Partido de Hernández, no es una buena idea, ¿no?, traficar con Dios en estas riñas políticas. No es una buena idea decir que Dios quería que ganara Hernández. Es mejor hablar de la Constitución hondureña, no de Dios. La Constitución hondureña decía que Hernández no podía ir a la reelección. Hernández la burló. Hizo desde la derecha lo que han hecho los chavistas del puticlub de Chávez. Exactamente lo mismo. Pero claro, este señor dice, Dios quería que Hernández fuera reelegido. Es decir, que los que votamos por Hernández estábamos iluminados por el Espíritu Santo. Todos los demás votaron contra Dios. Eso es una locura. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. No hay que mezclar política y religión. Eso es peligrosísimo. El señor Matamoros, que es la Tibisay de Hernández, dice que no hay fraude, que él ha mirado, ha recontado. De hecho, si lo hacen contar de nuevo los votos, le va a dar más votos a Hernández seguramente. Miles de hondureños salieron hoy a las calles en varias ciudades del país para protestar contra el presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre. Todos los participantes de la manifestación son partidarios de Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Oposición contra la Corrupción, quien ha calificado de robo descarado los resultados preliminares de las votaciones. Según el último reporte global publicado por el Tribunal Supremo Electoral, Juan Orlando Hernández, actual presidente de la República, se alza con el 42,98% de los votos, mientras que Nasralla suma el 41,38%, escrutado el 100% de las mesas. Es una diferencia pequeñita, de 1,5 puntos porcentual, más o menos 52.000 votos. No da confianza el señor que verán a continuación, principalmente porque fue nombrado por Hernández. Entonces, ocurre en Honduras un poco lo que ocurre en Venezuela, que el Tribunal Electoral está subordinado al presidente y uno sospecha de inmediato. No encontramos en ninguna mesa que abrimos evidencias de fraude, evidencia de manipulación de votos, evidencia de anulación de votos sin que tuvieran razón, evidencia de incremento de votos sin que tuviera razón alguna a favor de un candidato a otro. O sea que las actas y las que hemos abierto nos reflejan que son el resultado de la voluntad del pueblo hondureño expresada el 26 de noviembre. Yo no le creo, me reservo el derecho a la duda, ¿no? Porque ya la candidatura de Hernández, reñida con la Constitución, se puede entender como fraudulenta, como tramposa. Entonces, es una trampa encima de la otra, ¿no? Tampoco tengo simpatía por el opositor Nasralla, que dicen que es un títere de Mel Zelaya, y Mel Zelaya dicen que es un títere de Maduro, Maduro dicen que es un títere de Raúl Castro, Raúl Castro dicen que es un títere de su hermano. O sea, que esto es una historia que no se sabe dónde termina. Pero son todos malos, ¿no? Todos malos. Peor aún Nasralla, que dice que le han robado la elección, y a lo mejor se la han robado, aunque sea malo, es un charlatán de la tele y dice que hay que contar de nuevo los votos. Insisto, si los cuentan de nuevo, le van a dar no 52.000, sino 84.000 a Hernández. Mientras no se revisen los cuadernillos y no se revisen los votos, voto por voto, y no se revise el sistema con una auditoría forense, no puede valer lo que están haciendo. Por lo tanto, tiene que repetirse completamente si quieren quedar bien con la mayoría del pueblo hondureño. Ahora, si no les interesa el pueblo hondureño, hagan lo que quieran. Mel Zelaya, íntimo amigo y compadrito y apandillado y socio revoltoso de este perdedor Nasralla, dice que el pueblo se encargará de hacer justicia. Lo dice además encaramado, trepado encima de un camión. Si ese tribunal se atreve a declarar que con el fraude gana el presidente actual, no respondemos a nivel nacional. O sea que hay que elegir entre este Mel Zelaya y su protegido, su entenado Nasralla, que nos dan confianza, y el señor Hernández y su Tibisay, el señor Matamoros, que tienen una pinta de tramposos inequívocos. Yo elegiría el exilio. A veces el camino más rápido a la libertad y al primer mundo es tomar un taxi al aeropuerto. Esta es mi experiencia. Porque Maduro le dice a Mel Zelaya, si no te quieren bien en Honduras, ven aquí, tráete a tu chico malo Nasralla. Y todos los hondureños que se sientan víctimas del fraude y que quieran vivir en un país próspero, lleno de posibilidades, país con el que todos sueñan, vénganse aquí a Venezuela. Es Disneylandia.
Yo inclusive me atrevo, yo hablé con el expresidente Zelaya en estos días, está siendo acusado de que es amigo de la Revolución Bolivariana, y él me dijo, sí, soy amigo de la Revolución Bolivariana. Bueno, presidente Zelaya, usted sabe que las puertas de Venezuela están abiertas para usted, somos sus hermanos, y nuestras manos están también abiertas para todo el pueblo de Honduras. El que de Honduras quiera venir a Venezuela a vivir, a ver, a conocer nuestro sistema electoral, bienvenido. Bueno, yo creo que sería un final feliz, que Mel Zelaya y Nasrallah se muden a Venezuela y que gobiernen un pueblo venezolano, un pueblo, una aldea, mejor, para no correr riesgo muy grande, ¿no? Porque además Mel Zelaya, si lo despojamos del sombrero, parece como un hermano mayor de Maduro, ¿no? En una cantina, en la penumbra, son hermanos estos, o son primos, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la publicidad, más adelante viene una mente brillante, el consultor político Aquiles Esté acaba de estar en Venezuela. No se pierdan en un momentito Aquiles Esté, ¿eh? Es un muy brillante analista, consultor político, experto en marketing electoral, acaba de estar en Venezuela y es una de las mentes más brillantes que ha producido ese país, Venezuela, tan querido. Bueno, ayer hubo elecciones, una charada, un sainete, una farsa, ¿no? Elecciones para alcaldes y gobernador de Zulia en Venezuela. Y Maduro, antes de que se anunciaran los resultados, se jactaba de la admirable transparencia de su sistema electoral. Un proceso electoral que cuenta con veeduría internacional de expertos del mundo entero. Ya, por ejemplo, hasta el día de ayer habían hecho 14 auditorías a todos los sistemas electorales. Hoy, apenas se cierren las mesas electorales, se hace la auditoría del 54% de todas las mesas electorales del país. Es el único lugar del mundo donde eso se hace. Y hoy mismo, estoy seguro, entrando la noche, tendremos los resultados verificados, certificados, confiables y auditados de los 335 municipios del país. Como ustedes saben, en Venezuela una auditoría al sistema electoral es tomarle los signos vitales a Tibisay y Lucena, ¿no? El pulso, la temperatura, si está respirando bien, si ella está viva y operativa, entonces el sistema electoral venezolano es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque podemos confiar en que la minoría gana siempre. Es una maravilla, ¿no es cierto? La minoría gana. La mayoría pierde. Este es el sistema electoral confiable. Saltamos uno y vamos a los Cabello. Los Cabello iban seguramente que no en un autito mesocrático, ni mucho menos en transporte público, seguro que una buena camioneta blindada de origen capitalista, a votar. Ajá, ya nosotros salimos camino a votar. A votar por la patria, con su cafecito y con un cielo encapotado aquí en Maturín que anuncia triunfo de la Revolución Bolivariana, triunfo de nuestro pueblo. A votar por Venezuela. Claro que sí, viviremos y venceremos. Venceremos. Más, saluda. Nos vemos ahorita. Venceremos. Vamos todos a votar, vamos todos por la patria. Suerte la de ellos, están contentos, están bien descansados, están bien alimentados, todos prósperos, rollizos y engordando, ¿no? Que aprovechen, que aprovechen. Bueno, la rectora Sandra Oblitas dio los primeros resultados, ¿no? Y dijo que solo el 47% del padrón había ido a votar. O sea que, a buen entendedor, más de la mitad de los que podían votar no votaron, que es una manera de expresar la voluntad también, ¿eh? En el día de hoy tenemos una participación de 47.32% con la asistencia de 9.139.564 electores y electoras que asistieron a ejercer el acto de votación. Sabe Dios si eso será verdad, dice 9.100.000, a lo mejor han votado 6 millones y luego truculentamente añaden 3 millones más, o a lo mejor votaron 9 millones, pero el padrón son 19. No se deje usted impresionar, 9 millones sí, pero 10 millones no votaron. Y eso si les creemos que 9 millones fueron en efecto a votar, porque estos señores hacen votar a los muertos, hacen votar a los chavistas 3 veces, hacen votar a los chinos, no les podemos creer, ¿no?
Bueno, en Caracas le adjudicaron el triunfo, y eso es distinto de que haya ganado limpiamente, a Erika Farías con el 66% de los votos. Erika Farías, PSUV, 491.328 votos, 66.17%. Eso no tiene mérito, ¿no? Porque está ganando en una cancha desierta, no ha tenido competidores. Bueno, a la noche Maduro dijo: arrasamos. El gobierno de Nicolás Maduro arrasó el domingo en las elecciones de alcaldes en Venezuela, un impulso para el presidente en sus planes de buscar la reelección en 2018. Y yo quiero comentarle e informar al país. Hemos ganado más de 300 alcaldías del país, de las 335. Es una suerte de Stalin tercermundista, ¿no? Es el Stalin de Macondo, Maduro. Pero además es un Stalin que se ha empujado una cantidad de cachapas y hallacas, que mete miedo. Porque es el dictador stalinista, ¿no? Pero ultra adiposo. Bueno, Jorge Rodríguez, que dicen que es psiquiatra, que junto con su hermana Delcy es hijo de quien fue un secuestrador, un terrorista, un guerrillero comunista que murió en la cárcel con 34 años. Jorge Rodríguez dice, sin ruborizarse además, que la democracia venezolana es la más completa y admirable del mundo. No existe en este planeta un país con una democracia tan plena como Venezuela. Que me lo busquen. Que me busquen un país que en 140 días haya acumulado más de 30 millones de votantes. ¿Dónde? Es decir, un país donde en 140 días votó el 100% de su población. O sea que las grandes democracias nórdicas, europeas, no sé, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la verdad es que son países imperfectos, fallidos. Ese es el tercer mundo. Solo que el mundo entero está engañado, ¿no? Y el lugar cumbre de la democracia es Venezuela, donde, pero esto es un pequeño detalle, hay centenares de presos políticos, donde los principales líderes opositores están prohibidos de ir a las elecciones, donde todos en el Parlamento Constituyente, todos suscriben una misma doctrina y se hincan de rodillas ante un mismo espadón. Pero esas son pequeñas manchitas, no nos engañemos. Venezuela es un ejemplo, por supuesto, ¿no?, de libertad y de democracia y de tolerancia. Tesis que suscribe y que esparce también con su verbo, atrabiliario, Diosdado Cabello. Ahora, lo que está muy claro es que Venezuela es un país libre, soberano, que no va a aceptar intromisión ni injerencia ni de ningún país en nuestro territorio bajo ninguna forma. Mira, lo de hoy, estas elecciones, imagínate tú, 18 meses, ¿desde cuándo? Desde 18 semanas llevamos, en 18 semanas llevamos elecciones constituyentes, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes. Eso es ¿dónde? ¿En qué parte del mundo se puede ver un ejercicio democrático constante, continuo, pero además con una gran participación en cada uno de ellos? Y a lo mejor en enero llaman a elecciones para concejales y en febrero elecciones para la junta del edificio, del condominio. ¿Dónde hay tantas elecciones en el mundo? Por eso es que todo el mundo quiere irse a vivir a Venezuela, ¿verdad? Porque ahí se respira libertad, se respira. De hecho, para reforzar esta teoría de que Venezuela es la democracia ejemplar, Maduro reta, pero lo hace de una manera, con espíritu deportivo, ¿no?, a Ramos Alup. Por eso yo en estos días dije, mira, Ramos Alup, a ti no te van a dejar ser candidato a presidencial. Y ustedes van a saber en su momento por qué lo dije. Yo lo voy a confesar. Pero es con el norte, ya decidieron quién es su candidato a presidencial. Y no es Ramos Alup, no eres tú, Ramos Alup, no te vistas que no va Ramos Alup. Listo, te utilizaron hasta donde pudieron. Nada, no das más, Ramos Alup.
Bueno, así hablan los demócratas, con ese respeto a la oposición, ¿verdad? Y fíjense cómo Maduro también, con qué respeto profundo, casi reverencial, se dirige a dos partidos opositores como Voluntad Popular de López y Primero Justicia de Capriles. Está claro que esta es una democracia muy bien arraigada, ¿no? A pesar de que Acción Democrática, en todas las encuestas, es el principal partido de la oposición venezolana. Muy lejos del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los demás partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia, han desaparecido del mapa político venezolano. Y hoy desaparecen totalmente. Porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones, no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido constitucional y legalmente. Y yo, como jefe de Estado de un poder constituido, los apoyo. Esta es una prueba ácida, inequívoca, de que es un demócrata. O sea, él es el jefe de Estado y él decide cuándo y por qué desaparecen los partidos políticos. Así funciona la democracia, ¿no es cierto? El jefe de Estado dice, la verdad, este partido político me fastidia un poco, me estorba, vamos a pasarlo a la clandestinidad. Por eso es que Venezuela es la democracia que ellos glorifican. Tenemos que ir a la publicidad y luego vamos a conversar de todo esto y de mucho más con un señor al que yo respeto y admiro mucho. Es una mente brillante y proviene precisamente de Venezuela, que acaba de estar en Caracas, es Aquiles Esté, un muy reputado consultor político, Aquiles Esté. El brillante consultor político Aquiles Esté vuelve esta noche al programa. Aquiles, bienvenido, gracias. Gracias a ti por la invitación. Acabas de estar en tu país, un país que llevas en el corazón. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, mira, pocas veces en mi vida me había sentido con esa pesadumbre, con ese dolor en el alma. Tenía casi 3 años que no iba a mi país. El país está sufriendo una agonía indescriptible. Eso hay que vivirlo para entenderlo. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, me gustaría decir a mí, sino un genocidio calculado, diseñado desde el poder. Esto es tremendo lo que estás diciendo. Eso quiere decir concretamente que, fíjate, la palabra crisis, uno que trabaja tantas veces en crisis, sugiere que son condiciones sobrevenidas, que los actores no tienen suficiente información para enfrentar una situación. Hay que... La palabra crisis sugiere esas cosas, sugiere azar. Sí. Pero lo que está pasando, la agonía humana que tiene lugar en Venezuela no es producto del azar, es producto de un cálculo, de un diseño. Eso es lo que viví en Caracas, esencialmente. ¿Y en qué consiste ese diseño? Ese diseño consiste, por ejemplo, para ponerlo en términos muy concretos, que, por ejemplo, unas 4 millones de personas ya no tienen cómo comer, sino las bolsas estas que dispone el gobierno para la población. De modo que si esas personas no se pliegan al socialismo, no adquieren el fulano carné de la patria, no comen y se mueren. Eso es un genocidio calculado. O sea, es un diseño calculado de absoluta sumisión. Si tú quieres comer o quieres que te atiendan en los hospitales, tienes que votar por mí. De otro modo te quedas afuera. De otro modo no sobrevives. Es un genocidio. Yo llamo la atención a que no se use más ese término crisis humanitaria. Eso desvía la discusión sobre el drama que se vive en Venezuela. Porque entonces lo que tú crees es que lo que está pasando en Venezuela no está pasando a pesar de Maduro, sino es lo que Maduro quiere que ocurra. Exactamente, es un laboratorio de control social donde el genocidio es un diseño. La FAO acaba de decir, la FAO que por cierto es una institución largamente dominada por la izquierda internacional, ¿verdad? Claro. Pero la FAO, que no son ningunos angelitos, no son de mi gusto, ¿verdad? No son flor de mi barranco, como se dicen en Venezuela. Acaba de decir que poco más de 4 millones de niños podrían estar el año próximo en estado de desnutrición. ¿En Venezuela? Sí, es una calamidad de proporciones, yo creo que nunca vistas en el continente. Apocalíptico. ¿Lo has visto, digamos, en tu propio círculo familiar o de amigos? Mira, ¿se siente eso cerca? Sí, yo fui a trabajar y a mitad del viaje, mi papá, Aquiles de Jesús, se cayó, se rompió 3 costillas y se fisuró otras 3, no le quedó un hueso entero. Dios. Hubo que llevarlo a una emergencia de una clínica privada.
le prescribieron 6 o 7 remedios y solo conseguimos uno. Uno de 7. Uno de 7. El señor en las noches gritaba de dolor porque no tenía los calmantes adecuados. Eso en una clínica privada y con los recursos para... ¡Qué horror! Sí, ¡Qué horror! Eso no me lo contaron. Descendí a la Somalia profunda venezolana en los pocos días que estuve allá. Sí. No quiero ni imaginarme la situación de los que no tienen ni siquiera los recursos, porque, ojo, no hay el papel moneda, hay una combinación demasiado perversa ahorita en Venezuela. No hay ni los bienes ni servicios, ni alimentos ni medicinas concretamente, y no hay el papel moneda. Tú puedes tener millones en el banco, pero no, solo te dan una cantidad ínfima para tú poder adquirir los bienes. De modo que es una combinación tan perversa de factores. Y ahora se cierra con el pasado domingo con esta elección espuria, con esta bufonada, como tú decías más temprano. La gente, mira, la gente en la calle está como zombies, porque en Venezuela no hay ninguna noción de futuro en estos minutos que estamos hablando. La gente no sabe para dónde van sus vidas. O sea que has regresado muy abatido, sí, muy señor, esa es la palabra. desesperanzado. Estoy desesperanzado, estoy convencido de que la situación venezolana es por lo menos de mediano plazo, muy infelizmente. Los sectores, ojo, esto no es algo que celebro, ojo con eso, ¿verdad? Porque me han acusado muchas veces de propiciar la división de los sectores democráticos desde mi modesta posición. Entonces no es algo que yo celebro, pero la MUD está completamente desacreditada. Nadie la respeta, nadie acata sus decisiones y prueba de ello es lo que pasó el día de ayer. Sí, sí. Ahora, si no es una crisis humanitaria, como muy bien te has encargado de corregir, si no es un diseño, ¿no? una planificación central, vamos a someter a la sociedad. Un proyecto. Un proyecto. Eso, digamos, ¿está calcado de Cuba? ¿Es la cubanización de Venezuela o son dos laboratorios distintos? Son dos laboratorios distintos. ¿Por qué? La pregunta es muy buena y la respuesta es muy concreta, Jaime, porque en Venezuela está teniendo lugar algo que por lo menos yo no recuerdo que haya sucedido en ningún otro país del mundo, que es que en Venezuela hay una narcodictadura petrolera. ¿Eso qué significa en los hechos? Eso significa que no es una dictadura como la de Pinochet, como la de Fidel o como la de Hitler. No, es una dictadura que tiene acceso, en primer lugar, a la riqueza petrolera directamente. Y en segundo lugar, es una claque, una mafia, una logia que vive del narcotráfico. Que por cierto, el señor Nicolás Maduro acaba de ser nombrado en el juicio de los narcosobrinos junto a Diosdado Cabello como partícipes de la operación que está llevando a los fulanos sobrinos Flores a la cárcel en Nueva York. O sea que Cabello y Maduro sabían que los narcosobrinos operaban por supuesto que saben, eso está ya documentado en el juicio. El punto es, para responder tu pregunta, el punto es que un régimen así, una dictadura de ese tipo, petrolera y narcotraficante, tiene una capacidad infinita de corromper al cuerpo social, incluyendo a los líderes que la adversan. Eso no pasa en el Chile de Pinochet, por ejemplo. Exacto. Ni en la Cuba de Raúl Castro, que ya se ve en febrero, porque ni hace narcotráfico, ni tiene los ingentes recursos petroleros. Claro, pero viven del terror, esencialmente es el terror. Claro. Pero aquí es corromper a la población. Entonces, a la población, a los líderes, todo está corrompido en Venezuela. Pero hay dos elementos más que yo creo que son muy explosivos en la Venezuela de hoy, que no veo en Cuba. La alta criminalidad, 28.000 muertos por homicidios al año, y la hiperinflación, que es ya de 2000%, la más alta del mundo. Y digamos, esos dos elementos de extrema volatilidad social, los muertos en la calle y los precios que suben día a día, ¿pueden jugar a favor de la causa de la libertad, a diferencia de Cuba? Bueno, yo creo que paradójicamente no. Porque, insisto, la población está tan forzada a pasar el día tratando de aliviar sus necesidades más básicas, que en este momento creo que estamos pasando a un nivel donde la población no tiene cómo hacerse ya la pregunta del poder.
de cómo salimos de esto, que es la única salida que le queda al país. Organizar una resistencia junto a una fuerza o una alianza internacional que remueva a la tiranía del poder. Pero no te veo muy optimista. No, no soy muy optimista. Es lejano que haya una intervención internacional Muy improbable. ¿Pero un estallido social? Bueno, mira, eso es posible. Eso es posible, pero también la población tiene muchísimo miedo. Claro, ya ocurrió lo que ocurrió este año. Claro, la gente tiene siento mucho temor en la calle. Hay paradojas, por supuesto. Del lado de la debacle de la MUD surgen liderazgos como el de María Corina Machado y el de Lorenzo Mendoza, un empresario, ¿verdad? Que tú seguramente conoces. Muy queridos ambos, ¿no? Yo creo que el venezolano promedio los respeta mucho a ambos. Bueno, mira, para mí es un indicio de algo muy interesante y de cómo está agolpado y retenido los anhelos de cambio en Venezuela. Que un empresario, que es dueño de la principal empresa del país, un conglomerado, ¿verdad?, que produce bebidas y alimentos, y alguien como María Corina Machado, que ha hablado abiertamente de un régimen de libertades políticas y económicas en Venezuela, que es mujer en un país que todavía infelizmente está machista, estén liderando las encuestas, a mí me parece algo muy llamativo. Yo en ese sentido celebro lo que está pasando. Ninguno de ellos tiene una ruta al poder en este minuto. ¿Eso es una pena? ¿Deberían tenerla? Bueno, no la tienen. Probablemente porque quien diga que cómo va a ser la salida de la tiranía venezolana, que si lo sabe, me gustaría saberlo, porque yo creo que nadie lo sabe. No, todo el mundo está especulando, todos estamos especulando. Todos estamos especulando, a lo mejor por eso me notas un poquito apesadumbrado, porque yo no veo la ventana en este minuto. Tú vienes de allá, tu padre con 84 años... no tenía medicinas para aliviar el dolor, o sea, tú lo acabas de vivir. Sí, señor. Entonces esas paradojas están allí, estos liderazgos están emergiendo sin una ruta clara hacia el poder, pero es interesante que sean estas figuras las que están emergiendo en la conciencia de la gente, no solamente por la debacle de la MUD, sino por... particularmente en el caso de María Corina, por la consistencia, por la coherencia que ha tenido en los años con su discurso y con su acción. Te voy a preguntar después de la pausa, ¿qué podrían hacer por la causa de la libertad de Venezuela los venezolanos, no los venezolanos del exilio que tienen que trabajar para ganarse la vida, sino los 100 venezolanos más ricos del exilio, que a lo mejor no están suficientemente comprometidos con la agenda, ¿no? Regresamos con el gran Aquiles Esté después de la pausa, ya volvemos. Ha venido esta noche el gran Aquiles Esté, un brillantísimo consultor político venezolano. Aquiles, yo a veces pienso, claro, Fidel Castro cuando estaba en México había fracasado Sierra Maestra, los habían amnistiado, debieron fusilarlos a él y a su hermano, pero él lo dijo, bueno, hemos perdido Cuba y yo me quedo en México y me doy a la gran vida. No, él dijo, yo voy, yo regreso. Vamos a reunir 100, 200 valientes, vamos a reunir las armas necesarias, el barco y vamos a pelearla. Vamos a derrotar al dictador, vamos a capturar el poder. Yo no veo eso entre los venezolanos del exilio. Ojalá hubiera entre los venezolanos del exilio un Fidel libertario, no comunista, libertario. Pero alguien que diga, no, yo no me quedo acá a darme la vida burguesa. Con la plata que tengo y la determinación y el patriotismo, voy allá y voy a pelear, derramar sangre y ganarle a Maduro. ¿Eso es imposible? ¿Lo que yo estoy diciendo es una utopía? No sé, hay algo de eso que tú mencionas, sin duda. Pero también hay mucho de lo contrario. Hay mucha gente preocupada, hay mucha gente apoyando. Creo que con la salida de Antonio Ledesma ahorita tenemos un auténtico líder político que tiene la capacidad de diseñar lo que sería una alianza internacional interviniendo en Venezuela y que no sea lo que está pasando, que Colombia, Estados Unidos, Brasil, o sea, los grandes players están jugándose a la carta de Venezuela desde sus intereses muy particulares, ¿no? Entonces yo creo que una figura como Antonio hay que apoyarlo. De acuerdo. Mi impresión es que está recibiendo el apoyo y creo que va a ser un factor clave
para diseñar algo de esta alianza internacional sin la cual los venezolanos creo que no saldremos de esta tiranía. Pero insisto en la pregunta, es decir, es verdad, Ledesma libre es mucho mejor que Ledesma bajo arresto domiciliario en Caracas. Alguna, claro. Pero da la impresión de que los venezolanos del exilio lo que hacen es hacer lobby ante Trump. O sea, Trump, por favor ayúdanos, tú resuelve el problema, nosotros no podemos. Y a lo mejor lo que Trump está pensando es, pero si los 20 o 30 venezolanos más ricos del exilio se unen y ponen dinero y conspiran, a lo mejor ustedes lo pueden hacer. Lo que pasa es que no es solamente un problema de dinero lo que se necesita en Venezuela. Sino, porque, bueno, de una alianza internacional que muestre otro tipo de músculo. No es solamente de plata. Que, por cierto, déjame decirte algo respecto al dinero en Venezuela. Es muy difícil meter dinero en Venezuela. A los políticos y a la resistencia en Venezuela es muy difícil apoyarla con dinero del extranjero. Sí, están muy desamparados. Claro, porque es muy difícil meter el dinero. El control social y económico es severo. No simplemente una decisión de que tengo unos millones de dólares, vamos a mandarlos para Venezuela. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, para no perder completamente la esperanza. No, la esperanza no está perdida. Lo que sí hay que hablar claro y no hacer falsas promesas, en mi muy humilde opinión. Yo creo que lo que está por delante es una situación de mediano plazo en la que hay que organizar a la gente para una auténtica resistencia. ¿Mediano plazo son unos años? Mediano plazo pueden ser algunos años. Ojo, esta es una crisis muy profunda que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y las crisis muchas veces se resuelven por caminos muy inesperados. Sí. Y la agudización de las condiciones en Venezuela no va a parar. Pero yo creo que lo esencial es organizar a la población para una resistencia sostenida, un trabajo de hormiguita que creo que ya se está empezando a hacer. Entender que la caracterización que hicieron los sectores democráticos en Venezuela sobre el régimen nos hizo mucho daño. Fue muy mal caracterizado lo que enfrentamos en Venezuela por los demócratas. Entonces yo creo que hay que organizar a la gente para desacatar el régimen por aire, mar o tierra. Eso yo creo que es la labor inmediata que hay que hacer. Perdón. No, estoy de acuerdo contigo, pero yo quizás tengo una visión más cínica. Mira, muchas veces cuando decimos, ¿quién puede sacar a Maduro? ¿La gente inerme en la calle? No. Los militares, los que tienen las armas. Sí, señor. Pero luego te dicen, pero los militares están comprados por Maduro. Ok, sí. Es la narcodictadura corrupta que tú has descrito. Están comprados por Maduro. Bueno, hay que hacerles una mejor oferta. Si los 20 o 30 grandes potentados venezolanos que no se comprometen con la causa de la libertad de su país, bueno, que compren a 10 generalotes, que les ofrezcan 5 veces más de lo que les paga Maduro para que lo saquen a patadas a Maduro. Bueno, también es difícil. ¿Tú no crees? No. Nosotros creemos en la ley de la oferta y la demanda. Es posible, yo también, pero por ejemplo, es que también hay que ser muy franco con lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, por primera vez en la historia de Venezuela, un militar, por cierto, de la rama más corrupta de las Fuerzas Armadas, está dirigiendo PDVSA, un guardia nacional, que sabe de petróleo lo que yo sé de serbocroata antiguo. Qué tragedia. Sí, entonces, ¿sabes? Es muy trancada la situación. Quedan 30 segundos, 40 segundos. Te ruego que mandes un mensaje a los venezolanos desde el corazón y desde la cabeza. Mira, organización, madurez, entender por lo que estamos pasando, organizarnos para resistir, organizarnos para la dignidad, la libertad. Mira, estamos en una guerra del bien contra el mal y el bien siempre triunfa, como en las mejores películas. Sí, señor. No, que no perdamos la esperanza. Y no tirar la toalla. Sí, un aplauso para Aquiles. Gracias, Aquiles. Gracias. Mañana viene la gran periodista venezolana Carla Angola. No se la pierdan. Un placer conversar con ella. Y gracias por hoy. Gracias a la gente que ha venido desde tan lejos. Buenas noches. Hasta mañana.